Asamblea Nacional Constituyente sigue acaparando y estresando la situación en Venezuela y en la región, tanto dentro de las filas de la oposición como del oficialismo, ¿no? Anoche, durante un acto en Caracas, el presidente Maduro anunció que el acto se realizaría el viernes y no hoy, jueves, como se había planificado. Aseguró que el proceso se retrasaba para que se organice bien, en paz y con tranquilidad. También agregó que se debe esperar a que el Poder Electoral proclame a 35 constituyentes en las próximas 48 horas. Ahora, por su parte, coincidencia o no, usted dirá, la oposición también postergó para el día de mañana la marcha que había convocado para este jueves. Es decir, cada uno postergó lo que iba a hacer el día de hoy, ¿no? Lo pasaron para mañana. El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, vive un momento muy difícil ante la instalación en la misma sede del Poder Legislativo de la Asamblea Nacional Constituyente, ahí mismo, que fue elegida el domingo en medio de denuncias de fraude electoral, ¿no? Osmari Hernández tiene más sobre esto desde allá, desde la sede de la Asamblea Nacional. Preocupado, Franklin Pavón recorre los pasillos del Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento venezolano, que este jueves lucen desolados en casi todas sus áreas. En ellos ha laborado más de una década, primero con una mayoría chavista y actualmente con una opositora. Nosotros no somos políticos, nosotros que somos trabajadores de la institución. Dice que la incertidumbre reina a la espera de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, que tendrá lugar en las próximas horas en un salón de la sede del Poder Legislativo y que tiene facultades para disolver el Parlamento. En la institución, por parte de los compañeros de trabajo, sí hay miedo, hay temor de que se vayan a quedar sin trabajo. Mi familia depende del trabajo de aquí. Como medida preventiva, como muchos otros trabajadores, decidió llevar consigo sus pertenencias a casa, pues considera su futuro laboral una interrogante. Estas son las cosas que tenía, bueno, yo estamos sacando para llevármela y tenemos que estar preparados para cualquier cosa, o sea, cualquier acción que haya tomado el gobierno contra los trabajadores de la Asamblea Nacional. Para ese trabajador es inviable que puedan coexistir oposición y gobierno en el mismo espacio, especialmente al recordar episodios como el ocurrido el 5 de julio, cuando grupos del oficialismo irrumpieron en el recinto con armas y palos en plena sesión especial del Día de Independencia en Venezuela. Al menos 12 personas resultaron heridas en esa ocasión, entre ellos Franklin. El día que asaltaron a la Asamblea Nacional, que fue como un tubazo que me dieron. Y aparte de eso también me rompieron la cara, que fueron 5 puntos aquí en la cara. Cuenta que también ha sufrido los recortes en los ingresos del Parlamento directamente en su bolsillo. Han habido semanas que no nos han pagado, o sea, por ejemplo, duran 3-4 días más de la quincena para cancelarnos la semana de trabajo, la quincena de trabajo. La tensión se eleva con el paso de las horas para los trabajadores del Parlamento. Entre tanto, en el Palacio Federal Legislativo se avanza en los preparativos de cara a la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente prevista para este viernes, según lo anunciado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y que se realizará en el Salón Elíptico, ubicado en la sede de la Asamblea Nacional. Como vemos al fondo, ya se observa la presencia de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, así como de representantes del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. 2 marchas tendrán este viernes como destino la sede del Parlamento, una convocada por el oficialismo que acompañará a los constituyentes a prestar juramento e instalarse, otra de la oposición que rechaza la reforma constitucional y denuncia fraude electoral. Tiene también como objetivo defender la institucionalidad del Parlamento. Para CNN, Osmari Hernández, Caracas. Gracias a Osmari Hernández por el reporte. A pesar de la tensión en torno al acto de mañana, el presidente Maduro dice que todo marcha bien. Escuche. Todo indica que la cooperación de la vieja Asamblea Nacional con la soberana, original y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente marcha bien. Desde el punto de vista protocolar, desde el punto de vista institucional, buenas señales, buenas señales. Mientras continúan las reacciones internacionales tras la elección de la Asamblea Constituyente en Venezuela, este jueves el gobierno de Argentina recomendó a sus ciudadanos limitar los viajes a Venezuela a solo asuntos de estricta necesidad. La decisión obedece a la inseguridad y violencia que vive el país. El comunicado oficial indica además que las complicaciones de desplazamiento y el limitado acceso a servicios esenciales dificulta la posibilidad de brindar asistencia consular. El gobierno de Colombia también reaccionó a la situación en Venezuela. Escuche. Infortunadamente, en los últimos tiempos lo que hemos visto
es un deterioro, una destrucción de la democracia en Venezuela. La democracia la han venido destruyendo poco a poco y esta Asamblea Constituyente es en cierta forma la culminación de esa destrucción de la democracia en Venezuela. Y con eso no podemos estar de acuerdo. Por eso hemos venido, como algunos dicen, endureciendo nuestra posición frente a Venezuela. De manera muy diferente reaccionó el gobierno de China, uno de los principales socios comerciales de Venezuela. En un comunicado de su Cancillería señaló: China siempre sigue el principio de no intervenir en los asuntos internos de otros países y abogamos que entre naciones haya igualdad y respeto sin inferir en temas internos. La elección constituyente en Venezuela marchó en general, dicen, de forma estable, y hemos notado las reacciones de cada parte. O sea, los chinos básicamente dijeron: ya vimos todo lo que pasó, estamos enterados, gracias. Este gobierno, el de China, no menciona en su comunicado a las víctimas de la represión, por ejemplo, durante el fin de semana de la elección de esta Asamblea Nacional Constituyente. La que sí le ha salido al paso a las irregularidades de este último proceso electoral es la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, que en entrevista ayer aquí conmigo en el programa reveló el inicio de una investigación sobre la actuación de las 4 rectoras del Consejo Nacional Electoral por la posible manipulación de los resultados. Vamos a recordar. Esto es un elemento más de todo el proceso fraudulento, ilegal e inconstitucional que representa la constituyente presidencial. Estamos frente a un hecho inédito, grave, que constituye delito. Y es más, pudiéramos estar en presencia de un delito de lesa humanidad. Por esa razón, informo al país y a la comunidad internacional que yo designé 2 fiscales a los fines de investigar, y sobre todo investigar a estas 4 rectoras del CNE por este hecho tan escandaloso, que pudiera generar en el país más violencia de la que hemos vivido como consecuencia de esa convocatoria que se hizo a la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, tras el anuncio de la fiscal, ayer por la noche el Ministerio Público tomó acción y solicitó este jueves, el día de hoy, ante un tribunal del país anular la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, anularla. A través de su cuenta en Twitter, el Ministerio Público indicó que fiscales 4 nacional y 77 del área metropolitana de Caracas solicitaron ante Tribunal de Control suspensión de instalación de Asamblea Nacional Constituyente. El requerimiento de los fiscales se basa en la presunta comisión de delitos durante el proceso electoral de la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, fíjese usted, esto es muy importante, que también lo habló la fiscal. En agosto de este 2016, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia declaró la invalidez, inexistencia e ineficacia jurídica del acto de juramentación e incorporación a la Asamblea Nacional de los diputados electos en Amazonas y la región indígena sur, por violación, dicen, o decían, flagrante del orden público constitucional. La decisión declaró el desacato en el que había incurrido o habría incurrido la Junta Directiva de la Asamblea Nacional junto con los diputados de la unidad ante las 2 sentencias emitidas por la Sala Electoral dictadas el 30 de diciembre y el 11 de enero. Y ahí se ordenó y ratificó respectivamente la suspensión de efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación de estos diputados. Ahora, partiendo de este caso, anoche aquí en conclusiones, la fiscal general se apoyó para asegurar que si esto se hizo con los diputados, las denuncias de fraude hasta ahora hechas sobre la elección de la Asamblea Nacional Constituyente deberían ser suficientes para anular la misma. Escuchen. Fíjate que nosotros tenemos un antecedente aquí en Venezuela, que es el caso de los diputados de Amazonas. Amazonas es un estado de Venezuela, que son esos diputados por las cuales inhabilitaron a la Asamblea Nacional, la declararon en desacato, perdón. Lo que presuntamente ocurrió con estos diputados de Amazonas es menos grave, pero muchísimo menos grave que esto que se está denunciando. Y sin embargo hubo una medida acordada por el tribunal que suspendió a estos diputados e incluso declaró en desacato la Asamblea Nacional. Entonces yo aspiro que con esa misma celeridad y con esa misma vehemencia que el Tribunal Supremo de Justicia adoptó esas medidas,
en el caso de 3 diputados, esto que es un hecho más grave, además que se han venido denunciando una serie de irregularidades desde el mismo momento que se hizo la convocatoria, lo menos que pueden hacer es también paralizar esto. O sea, dictar una medida que se paralice la instalación de esta asamblea, esta constituyente presidencial, hasta que se aclaren todos estos puntos. Partiendo de este planteamiento de la fiscal, voy a hablar de esta noche con mi invitada. Le doy la bienvenida entonces, como siempre, con mucho gusto a Blanca Rosa Mármol, ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Nos acompaña vía Skype desde Caracas. Magistrada, gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias a ti, como siempre, por la oportunidad. Al contrario, un gusto que nos acompañe. Magistrada, dígame usted, el planteamiento que hace la fiscal Luisa Ortega, haciendo la comparación con los diputados de Amazonas, para proyectar hacia elementos suficientes para la anulación de la constituyente, ¿es válido? Sí, yo estoy de acuerdo con el planteamiento en el sentido de que si una grabación de una conversación que fue de una presunta conversación que fue la base para suspender a los diputados de Amazonas fue tomada por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, pues con mucha más razón en este caso que estamos ante lo que yo llamo un fraude certificado, porque es la propia compañía, es Smartmatic, la encargada de llevar las elecciones aquí en Venezuela durante todos estos años que no hemos hecho otra cosa sino votar, la que dice que se alteraron los escrutinios. De hecho, la propia ley de procesos electorales así establece que serán nulas las elecciones cuando haya alteración de los escrutinios. Ahora bien, lo que yo no veo es que se haya ejercido la acción ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, y también veo con preocupación que lo que se ha hecho es recurrir a los tribunales penales, como se hizo cuando el revocatorio, que se recurrió a los tribunales penales para lograr que ellos decretaran unas así llamadas medidas innominadas que suspendieran el revocatorio. Lo que yo creo que procede es que la Sala Electoral sea la que actúe y la que haga la suspensión de la instalación de la constituyente, que tiene un fraude certificado. Debe ser de conocimiento, claramente, de la fiscal Luisa Ortega, pero también debe ser de conocimiento de la Asamblea Nacional, de los dirigentes de la oposición. Magistrada, ¿a qué atribuye usted que no se haya dado el paso preciso? Es decir, está claro, ¿no? En este torbellino, en esta tormenta que se vive en Venezuela, está claro cuál debe ser el proceder. ¿Por qué cree usted que nadie haya recurrido a la sala electoral del tribunal precisamente para eso? Me parece muy extraño. Yo además he observado que es el momento del defensor del pueblo. El defensor del pueblo, por constitución, es el encargado de defender a ciudadanos frente a los abusos de la administración. Eso es por definición. Y no hay un caso más claro que el que tenemos planteado en relación a eso. De manera que el defensor del pueblo ya debería haberlo hecho. La fiscal ha debido acudir a la sala electoral. No sé por qué no lo han hecho diputados u otros ciudadanos, pero eso es lo que corresponde. Eso sería claro, sería lo que correspondería. Ahora, una cosa es cuidar las formas. Dígame. Sí, que llama la atención que sea ante los tribunales penales, y yo siempre he creído que en Venezuela, y especialmente con este régimen, hay una fuerte tendencia al ejercicio del terrorismo judicial. El terrorismo judicial, como su nombre lo indica, es inspirar miedo con vamos a decir, el accionar ante los tribunales penales, concretamente. Y es darle el carácter de delito a cualquier actuación que se pretenda impugnar. No quiero decir con esto que no haya delito en la conducta de las rectoras del CNE, que indudablemente lo hay delito electoral, pero sí que no puede evadirse la jurisdicción administrativa electoral. De manera que yo creo que como nosotros tenemos unos jueces penales que lamentablemente obedecen y siguen instrucciones, pues resulta una vía más expedita encargar a unos fiscales para que vayan a un tribunal penal y logren esa medida. No lo comparto porque eso fue lo que nos hicieron con el referéndum revocatorio, y así nos suspendieron el referéndum revocatorio, actuando contra toda competencia y violando las normas constitucionales al respecto.
Voy a marcar una pausa, si me lo permite, magistrada Mármol, para continuar con esto, porque la pregunta que aquí muchos deben estarse haciendo en casa, bueno, ya la pregunta quedó abierta: ¿por qué lo hicieron ante el ámbito penal? No se hizo ante la sala electoral, no reaccionaron los diputados de la Asamblea para hacer este proceso debidamente definido por usted, y que me imagino debería ser de conocimiento de muchos de estos diputados y de la misma fiscal. Porque quién sabe, la pregunta está ahí. Tendría que irlos a buscar para preguntarles a cada uno de ellos. Pero bueno, la pregunta que le voy a hacer, y me la respondo después de la pausa, es: ¿hay tiempo? Hay tiempo porque mañana es que se cierra el negocio, ¿no? Entonces, quiero preguntarle si hay tiempo, si se puede hacer, y si tendría todavía efectividad, alcanzaría en las horas a tener alguna aplicación. Pero me lo dice después, ex magistrada, de la pausa, si me lo permite, y continuamos con este tema, y sobre todo planteado desde la perspectiva primero de Luisa Ortega. La pregunta es: ¿con todo? El Ministerio Público ya solicita ante un tribunal la anulación de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Pero por qué no se hizo ante las...? Continúo con la exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol, y le preguntaba yo, magistrada, oiga, ¿hay tiempo? ¿Hay tiempo para poder llevar a cabo este procedimiento ante la sala electoral y ponerle un alto a la constituyente, a la instalación de la constituyente? Bueno, te voy a contestar con algo que, como te he dicho otras veces, que dice mi hijo: sería muy cómico si no fuera verdad. Si el recurso fuera nuestro, de la oposición democrática, por supuesto, si fuera de ellos, habría tiempo de sobra, porque recibiéndolo y de una vez ordenarían la suspensión, así como lo hicieron cuando recibieron la acción contra los diputados de Amazonas, que eran nuestros, e inmediatamente recabaron el expediente administrativo. Pero como el recurso no estamos, si lo accionamos nosotros, la oposición democrática, por supuesto, nunca habría tiempo. Pero ni que no fuera mañana mismo la instalación de la Asamblea Constituyente. Entonces tú me dirás, bueno, entonces ¿para qué interponer los recursos? Bueno, no podemos renunciar a nuestros derechos, pero en todo caso debe quedar claro que esta es una constituyente que no solo fue fraudulenta desde la convocatoria, sino que fue fraudulenta también en la elección de los constituyentistas. Ahora bien, de todas maneras, nos queda la opción de pedir la anulación de esta constituyente por las razones que ya hemos dicho aquí ampliamente. Y con el tema de la falta de separación de poderes en Venezuela, Tribunal Supremo de Justicia, esto no va a proceder nunca, ¿no, magistrada? Es decir, no, vaya, se puede hacer el proceso, se puede pedir la anulación, lo que sea, pero ¿le ve usted salida de verdad? Sí, es verdad que en Venezuela una de las frases que yo me veo obligada a repetir muy dolorosamente es que no hay instancias a las cuales acudir. Eso es verdad. Aquí no hay instancias a las cuales acudir porque no hay independencia de poderes, y muy especialmente del Poder Judicial. Pero de todos modos hay que agotar las instancias internas para poder acudir a las instancias internacionales. Y yo creo que esa es la base fundamental de nuestro accionar: agotar las instancias internas para después poder acudir a las internacionales. Claro, como dicen en Estados Unidos, hacer todo by the book, es decir, como dice el instructivo, para ya puedes después decir, bueno, ya lo hicimos, ya se acabó el instructivo, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Y le pregunto yo sé que no tiene que ver con esto de la constituyente, pero entonces, ¿usted está de acuerdo en el planteamiento de alguna parte de la oposición en ir a elecciones regionales, magistrada, a pesar de los señalamientos de un CNE que hubiera participado de un fraude? No, absolutamente no, porque eso es una incoherencia. De hecho, la Alianza Nacional, con la cual hemos venido trabajando por la promoción de que se celebrara una constituyente originaria, que de haberse hecho no habríamos caído en esta fraudulenta convocada por el Ejecutivo. La posición de la Alianza es que no tiene ningún sentido con este mismo CNE y con estos mismos procedimientos y estas máquinas que ellos utilizan, tal como lo ha dicho Smartmatic, ir a elecciones de gobernadores, porque el resultado sería el mismo. Además, estamos objetando con toda la fuerza el fraude que se ha efectuado, de manera que es totalmente incoherente ir a unas regionales con este CNE sin un cambio de sus rectores. Bueno, pues ahí está el punto de la exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol. Le agradezco muchísimo, exmagistrada,
como siempre es un gusto tenerla aquí en el programa. Buenas noches, que la pase bien. Nosotros te agradecemos a ti y a todos ustedes. Buenas noches.